Al amanecer de un nuevo día, compartamos juntos la reflexión del Padre Antonio Ramírez. Muy buenos días, hoy es domingo 19 de noviembre del año 2023. Al Dios de la vida nos dirigimos en esta mañana dándole gracias nuevamente y pidiéndole que su amor misericordioso nos ayude todos los días y a cada hora siempre a cumplir su santa y divina voluntad, que nos dé fuerzas, entereza para poder realmente ser lo que estamos llamados a ser, hombres y mujeres de Dios. Que este domingo lo vivamos a la luz de su gracia y nos dejemos interpelar particularmente por su palabra, que nos habla en Mateo 25, 14 y el 30. Hoy ella nos hace tomar conciencia particularmente de cómo entonces Jesús le cuenta una parábola a los discípulos y dice que un hombre al irse de viaje reunió a sus criados y le confió la administración de sus negocios y a cada uno le dio de acuerdo a su propia capacidad. Quisiera insistir en tres elementos importantísimos que coloca justamente el Evangelio en su introducción. La primera, se marchó de viaje. Una de las cosas importantes en la vida es aprender a entender cómo el Señor se marchó, pero vive en medio de nosotros. Y ese marcharse significa y tenemos que aprender a leerlo, cuando Dios está ausente de nuestras vidas, cuando la oscuridad de la noche nos alcanza, cuando los problemas se vuelven casi que insuperables e insoportables, cuando todo alrededor tiende una noche oscura, pesada, difícil, cuando la desconfianza y la tristeza, cuando la melancolía y cuando todo finalmente atenaza frente a nosotros, tenemos que saber y reconocer que ahí se ha marchado el Señor. Pero en medio de esa marcha de suya, tenemos que saber que fuimos formados, amados, fortalecidos, y por eso nos habla de que les entregó los bienes, los repartió entre ellos. Quiere decir que a mí me dio un don, el de la fe, y me regaló anexo a ello muchísimos otros. Cada uno de nosotros puede hacer un elenco durante este día de la infinidad de regalos maravillosos que nos dio en valores, en familias lindas, en oportunidades económicas, en construcción de familia, en hijos que de pronto tenemos, en vocaciones y en realizaciones personales, en éxitos alcanzados, y entender cómo hemos hecho producir particularmente esos bienes. Todo lo que Dios con tanta generosidad nos concedió, todo lo que puso a nuestro lado, ¿qué hemos hecho particularmente de ello? ¿En qué lo hemos gastado? ¿Cómo entonces hemos nosotros respondido frente a ello? Y luego entonces viene cómo no pide más allá de lo que nosotros podemos dar. Le concedió a cada uno según su propia capacidad. No fue injusto, no es uno que lo único que hace es mirar en la globalidad, pierde la individualidad, anula lo que nosotros somos. No, al contrario, lo reafirma de tal manera que, conociéndonos tan profundamente, nos da lo que sabe que nosotros estamos en capacidad de administrar. Esa parábola es la que nos lleva a nosotros a entender: Dios nos ama con amor eterno, nos ha creado para el bien, nos ha dado muchos dones, regalos, bendiciones, los cuales debemos hacer fructificar siempre, conscientes de que al final del camino tendremos que entregar cuentas, porque nos reunirá para que cada uno entregue las cuentas de su propia administración, de los bienes que ha hecho, de la capacidad con la cual ha vivido y administrado los dones, los talentos, las gracias que Dios nos ha dado. Que el Señor nos encuentre entonces vivos, operantes, trabajadores, responsables,
libres entre nosotros, pero capaces también de responderle. Que cuando Él esté lejos, nos agarremos de lo mismo que Él nos ha dado y podamos volver a Él abrazándonos en el abrazo infinito, pero sabiendo que cuando somos libres y autónomos, decidimos desde nosotros y asumimos la responsabilidad de nuestra propia fe, de nuestro camino y del camino de los hermanos. Nos bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Feliz día.